secundaria primer grado. Ciencias, biología. Dime qué comes y te diré qué tipo de nutrición tienes. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes del primer grado de educación secundaria a una sesión más de su asignatura de Ciencias, Biología. Soy la profesora Ana Gabriela Martínez y me da mucho gusto estar con ustedes una vez más y compartir este espacio de aprendizaje con mi compañera. Yo soy la maestra Jacqueline Calderón. Me llena de felicidad estar con ustedes y ser parte de su formación en el área de las ciencias. El día de hoy trabajaremos el tema Dime qué comes y te diré qué tipo de nutrición tienes. Esperamos que las actividades empleadas para este contenido sean de utilidad para sus profesores y que ustedes aprendan y se diviertan. ¡Empecemos! En la sesión de hoy trabajaremos el aprendizaje esperado. Comparen la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción, e identifiquen que son resultado de la evolución. Para ello, centraremos la atención en el propósito, identificar semejanzas y diferencias en la nutrición de los seres vivos. Recuerden que en sesiones anteriores estuvimos revisando las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo y se trataron términos como selección natural, adaptación, variabilidad, evolución, entre otros. Estos conceptos son la base del tema de hoy, pues la forma de nutrición es una de las características que los organismos han desarrollado a lo largo de su proceso evolutivo. Los invitamos a seguir aprendiendo sobre este mundo maravilloso de la biodiversidad. Antes de iniciar, es importante que estén preparados con su cuaderno, bolígrafo, colores, lápiz y regla. También, si es posible, destinen un espacio cómodo y sin distractores para que tengan un buen aprendizaje. A lo largo de la sesión, se presentarán algunas actividades que les sugerimos realizar para construir los apuntes de hoy. No olviden que están elaborando su abecedario biológico y, como en todas las sesiones, tienen que incluir algunas de las nuevas palabras que aprenderemos. Pongan mucha atención para identificarlas. Si ya ocuparon algún recuadro de su abecedario biológico y desean agregar más términos que inicien con la misma letra, pueden anotarla al final. Lo importante es que definan conceptos nuevos y adquieran un lenguaje científico básico. Anteriormente hablamos sobre la riqueza de los organismos que hay en el mundo y específicamente en nuestro país. Recordemos que México es considerado megadiverso y seguramente, si observan en su entorno, pueden localizar varios seres vivos. ¿Sabían que estos seres vivos llevan a cabo varios procesos vitales, entre ellos la nutrición? Para ejemplificarlo, les pedimos que observen con atención los siguientes organismos. No es necesario que anoten las preguntas, solo reflexionen sobre su respuesta. ¿Cuál león tiene mayor probabilidad de sobrevivir, conseguir pareja y dejar descendencia? ¿Por qué creen que la nutrición es un proceso vital? Exacto, el león número 2. Al observar la imagen, podemos reconocer que los nutrientes obtenidos por el león le han permitido renovar su organismo y tener energía. Tomando en cuenta lo anterior, es probable que consiga pareja, herede sus características a su descendencia. De esta manera, la nutrición se reconoce como un proceso vital, tanto a nivel individual, ya que mantiene funcionando el organismo del león, como para su especie, al tener mayor probabilidad de mantener su linaje. Continuemos. Hemos estado hablándoles sobre nutrición, pero ¿qué es la nutrición? Atentos con este término porque lo pueden integrar a su abecedario biológico. Es el proceso mediante el cual los seres vivos incorporan, transforman y utilizan sustancias del ambiente para obtener la energía que les permite mantener sus estructuras y llevar a cabo sus funciones vitales.
Entonces, ¿todos los seres vivos se nutren de la misma manera? No, y para responder más a detalle a este interrogante, pongan mucha atención en lo que se presenta. Como parte del proceso de evolución, los seres vivos que tienen mayor probabilidad de sobrevivir son aquellas cuyas variaciones les confieren alguna ventaja en el ambiente en el que habitan. En el caso de la nutrición, se observa que los organismos presentan diversas formas de obtener los nutrientes que necesitan para desarrollarse, reproducirse y sobrevivir. Debido a que es muy amplia la variedad de especies en el planeta, para su estudio se clasificaron en 5 reinos, tomando en cuenta las características que comparten. Por el momento nos enfocaremos en qué organismos pertenecen a cada reino. Posteriormente, identificarán de manera general el tipo de nutrición que presentan. Tomaremos en cuenta la clasificación propuesta por Robert Whittaker y Lynn Margulis sobre los 5 reinos. Recuerden que la clasificación de los organismos, al igual que otros temas de la ciencia, está en constante construcción, por lo que en distintas fuentes de información pueden encontrar otras clasificaciones. Los 5 reinos de los que hablamos son Monera. En este grupo se integran las bacterias y cianobacterias. Protista. Lo integran algas y unos organismos llamados protozoarios. Algunos son patógenos, como las amibas. También se incluye el reino fungi. Aquí se integran todos los hongos y, al igual que en otros reinos, algunos son patógenos. Plantae, como su nombre lo indica, incluye a todas las plantas. Y Animalia. En este grupo se encuentran los animales, incluidos nosotros los seres humanos. Ahora que ya conocen a grandes rasgos los organismos que pertenecen a cada reino, regresemos al tema de la nutrición. Maestra Jacqueline, ¿sabía que los biólogos han clasificado a los seres vivos en cómo se nutren? ¡Claro! Se dividen en 2, autótrofos y heterótrofos. Estos tipos de nutrición son muy interesantes. ¿Qué les parece si hacemos un organizador gráfico para comprenderlo mejor? Me parece buena idea. Los invitamos a que realicen su propio organizador gráfico. Utilicen los materiales mencionados al inicio de la sesión y, por supuesto, mucha creatividad. En la nutrición autótrofa, los organismos producen su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. Por ello, son considerados los productores de la tierra. Esto significa que son la fuente de alimento que sustenta al resto de los seres vivos. ¡Qué interesante! Para ello, lo hacen a partir de 2 procesos, la fotosíntesis y la quimiosíntesis. Por medio de la fotosíntesis, algunas bacterias, las plantas y varios tipos de protistas utilizan la energía luminosa que proviene del sol. Dicha energía se capta por medio de un pigmento llamado clorofila, que les da el color verde. Con la energía del sol, el dióxido de carbono y el agua que obtienen del medio ambiente, producen la glucosa y otros nutrientes que son importantes para realizar sus funciones. Además, arrojan a la atmósfera el oxígeno que necesitamos para respirar. Una duda, ¿qué pasa si producen más glucosa de la que necesitan? Buena pregunta. La que no se utilice se almacenará en la célula. Por ejemplo, las plantas lo hacen en las raíces, los tallos, hojas y frutos, los cuales, al ser consumidos por otros organismos, les aportarán la energía química que requieren para sus propias funciones vitales. De esta manera, se forman las cadenas alimentarias, tema que se trabajará más adelante con mayor profundidad. Perfecto. Entonces, todos estamos relacionados. Comprendido esto, es momento de enfocarnos en la quimiosíntesis, que es una adaptación fisiológica que presentan los organismos llamados quimiautótrofos, como algunas bacterias, que también utilizan el dióxido de carbono. Estos, a diferencia de los fotosintéticos, al no tener luz solar, utilizan la energía de compuestos inorgánicos, entre los que se encuentran los gases de azufre y de nitrógeno, liberados en los suelos marinos y que son tóxicos para otros organismos. Maestra Jacqueline,
regresando a la fotosíntesis, mencionó que en este proceso interviene un pigmento llamado clorofila. Así es, maestra Gabriela. Yo conozco un proceso para extraerlo de las plantas. ¿Qué le parece si hacemos una práctica de laboratorio para observar los pigmentos fotosintéticos? Sí, profesora, también lo conozco. Vamos a realizarlo. Perfecto. El proceso se llama cromatografía de pigmentos fotosintéticos. La cromatografía es un procedimiento químico en el que se separa una mezcla en sus componentes individuales. En este caso, separaremos la clorofila, que como vimos anteriormente, es indispensable para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Los materiales son muy fáciles de conseguir, por ello los invitamos a poner mucha atención para poder replicar el experimento cuando regresemos a la escuela, con el apoyo de su profesora o profesor y compañeros. Para el experimento vamos a necesitar los siguientes materiales: un mortero con pistilo o un recipiente sólido, unas tijeras, un vaso de precipitado o vaso de vidrio, un matraz Erlenmeyer, un embudo, una caja de Petri o un platito, un colador, 5 hojas de espinaca, 50 mililitros de alcohol, 2 tiras de papel filtro, puede ser de cafetera, y papel absorbente o servilleta. Empecemos con el procedimiento. Corten en trozos pequeños las hojas de espinaca. Y posteriormente colóquelas en el mortero o en un recipiente sólido como este. Agreguen 50 mililitros de alcohol y machaquen las hojas con el pistilo. El alcohol ayudará a extraer los pigmentos de la hoja. Como pueden ver, empieza a cambiar de color. Esto llevará algunos minutos y al final les debe quedar de esta manera. Después, coloquen en el matraz Erlenmeyer un embudo. Dentro del embudo acomoden el papel filtro. Vacíen la mezcla en el matraz Erlenmeyer. Utilicen el colador para que los trozos grandes de las hojas de espinaca no pasen al recipiente. Esto permitirá obtener una solución de pigmentos fotosintéticos. Ahora coloquen la solución obtenida en una caja de Petri. Doblen un papel absorbente o filtro y colóquenlo dentro de la solución, de tal manera que se mantenga en forma vertical, así como les muestro.
Deben tener cuidado y revisar que el papel no esté en contacto con las paredes de la caja de Petri. Vamos a dejarlo unos 15 minutos y al terminar el tiempo sacaremos el papel filtro de la solución y lo dejaremos secar. Por ahora, dejamos en pausa nuestro experimento. Lo retomaremos más adelante. Mientras termina su proceso, sigamos con nuestro organizador gráfico. El segundo tipo de nutrición es la heterótrofa. Aquí, los organismos son incapaces de producir sus propios alimentos, por lo que se nutren de otros, ya sea animales, plantas o cadáveres. Al consumirlos, obtienen la energía química que requieren para vivir. Los principales ejemplos de este grupo son herbívoros, o también llamados consumidores primarios. Son aquellos animales que se alimentan de plantas o algas. Por ejemplo, vacas, caballos o conejos. Carnívoros o consumidores secundarios. Obtienen sus nutrientes de la carne, como los perros, gatos o águilas. Omnívoros. Estos organismos se nutren de toda clase de alimentos. Consumen tanto animales como plantas. Ejemplo de ellos son los cerdos, osos, tortugas y los seres humanos. Saprófitos. Consumen restos de especies en estado de descomposición. Algunos organismos que llevan a cabo esta forma de nutrición son cierto tipo de bacterias y hongos, y su función es muy importante porque regresan a la atmósfera, el suelo y el agua la materia orgánica de los desechos de las especies. Ahora que hemos revisado los tipos de heterótrofos, vamos a hacer la siguiente actividad de repaso, llamada Adivina la palabra. Para esta actividad les pedimos que escuchen atentamente 3 características de algunos organismos y adivinen de quién se trata. Una vez que los identifiquen, tienen que reflexionar sobre el tipo de nutrición heterótrofa que presentan. ¿Listos? Comencemos con la primera especie. Es uno de los organismos terrestres más grandes. Tiene una trompa larga que le ayuda a alimentarse. Posee orejas muy grandes. ¿Saben qué organismo es y qué tipo de nutrición presenta? Correcto, el elefante, y es herbívoro. Segunda especie. No tiene glándulas sudoríparas y para refrescarse se revuelca en el lodo. Tiene un cuerpo robusto y pesado. Es un mamífero domesticado. ¿De quién se trata y qué tipo de heterótrofo es? Así es, del cerdo, quien se caracteriza por ser omnívoro, ya que se alimenta de semillas, desechos orgánicos y carne. Tercera especie. Tiene cuerpo delgado y alargado. Se puede camuflar entre las plantas y, normalmente, la postura de sus patas delanteras se mantienen recogidas como si estuviera rezando. Con la tercera pista, estoy segura de que acertaron. ¿De quién estamos hablando? ¡Excelente! Se trata de la mantis religiosa o también conocida como campamocha y es un insecto carnívoro. Algo espeluznante. En ocasiones, tras el apareamiento, se come al macho. Cuarta especie. A simple vista parece que no se mueven. Algunos pueden ser comestibles, en cambio otros son venenosos. En ocasiones, las confunden con plantas. ¿Saben de qué organismo hablamos y cómo se nutre? Acertaron. Hablamos de los hongos y algunos son saprófitos porque consumen organismos en descomposición. Antes de continuar, vamos a ver los resultados de nuestro experimento. Como pueden observar, la solución fue absorbida por el papel y quedaron líneas de varios colores. Sorprendente, ¿verdad? En la cromatografía podemos reconocer que son varios pigmentos los que se marcaron. Vamos a revisarlos. La franja de color verde azulado, que es la más marcada, es la clorofila A.
La siguiente, que es un verde más amarillento, es la clorofila B. Este color de aquí, que es amarillo, corresponde a las xantófilas, que también son pigmentos fotosintéticos. Por último está el color naranja, que es un pigmento fotosintético de los carotenos, igual que las xantófilas. Si notan, entre estos pigmentos encontramos a la clorofila, que les da el color verde a las plantas y, como mencionamos anteriormente, es fundamental para absorber la energía luminosa en el proceso fotosintético, con el que elaboran la glucosa y el oxígeno. Estamos frente a las sustancias que hacen posible la vida. ¡Increíble! Para terminar, los invitamos a investigar y contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué son importantes estos pigmentos para las plantas? ¿Qué pigmentos son los más abundantes? Bien, como se han dado cuenta, la nutrición de los seres vivos es diversa, porque los organismos se adaptan al entorno en el que se desenvuelven. Es momento de comparar semejanzas y diferencias de los tipos de nutrición. Para poder identificarlas con más detalle, completemos el siguiente cuadro comparativo. Para ello, los invitamos a trazar una tabla con 3 columnas y 6 filas. Anoten los datos como se muestra en la imagen. Para completar la información de la tabla, recuerden lo que trabajamos anteriormente. Comencemos con los autótrofos. No olviden llenar la segunda columna de la tabla con la información presentada. ¿Cómo obtienen sus nutrientes los autótrofos? En este tipo de nutrición, los organismos producen su propio alimento por medio de la fotosíntesis o quimiosíntesis. ¿Cómo se nutren? Los fotosintéticos absorben luz solar, dióxido de carbono y agua y producen una molécula llamada glucosa y oxígeno. En el caso de los quimiosintéticos, estos se nutren de materia inorgánica como compuestos de azufre y nitrógeno. ¿Qué nivel ocupan en la cadena alimentaria? Son los productores. ¿Qué tipo de energía utilizan? Lumínica y química. Organismos que presentan este tipo de nutrición son los que se ubican en los reinos Monera, Protista y Plantae. Continuamos ahora con los heterótrofos. Los datos se anotarán en la tercera columna. ¿Cómo obtienen sus nutrientes? Son incapaces de producir su propio alimento y por lo tanto necesitan consumir a otros organismos de la cadena alimentaria. ¿Cómo se nutren? De otros organismos para obtener nutrientes y energía. Algunos pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros o saprófitos. ¿Qué nivel ocupan en la cadena alimentaria? Consumidor primario, consumidor secundario, terciario y descomponedores. ¿Qué tipo de energía utilizan? Energía química. Los organismos que presentan este tipo de nutrición se ubican en los reinos Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Para revisar si han comprendido cuáles son autótrofos y cuáles heterótrofos, observen con detenimiento la siguiente imagen e identifiquen las especies. Reflexionen sobre el tipo de nutrición que presentan. ¿Pudieron identificar a todas las especies? ¿Cuáles son autótrofas? ¿Cuáles son heterótrofas? Exacto, en la imagen se observan 2 autótrofos, el árbol y las algas, y el resto son heterótrofos, como el tigre, ratón, jirafa y los hongos. ¡Felicidades! Lo hicieron muy bien, se nota que comprendieron el tema.
Para finalizar, los seres vivos experimentan a lo largo del tiempo adaptaciones que garantizan su supervivencia en el medio ambiente, entre ellas la nutrición. La nutrición es un proceso vital de todos los seres vivos y de acuerdo con la forma en que obtienen la energía, se dividen en autótrofa y heterótrofa. Los organismos autótrofos fabrican sus propios alimentos a través de dos procesos, fotosíntesis y quimiosíntesis. En cambio, los heterótrofos dependen de otros para su nutrición y utilizan la energía química para su metabolismo. La mayor parte de los organismos autótrofos usan la clorofila para obtener la energía del sol, mientras que los heterótrofos no poseen este pigmento. Los organismos autótrofos dependen de la energía luminosa, mientras que los heterótrofos de la energía química. Todo lo que aprendieron hoy es muy importante. La nutrición es un proceso que cada organismo lleva a cabo de diferente forma. El día de hoy trabajamos varios términos que pueden integrar a su abecedario biológico. ¿Cuáles identificaron? Nosotras les sugerimos nutrición, autótrofo y heterótrofo. Para concluir con esta sesión, les presentamos el siguiente reto. Investiguen cómo se alimentan las plantas carnívoras y descubran si son autótrofas o heterótrofas. Elaboren una infografía o un organizador gráfico con la información más relevante de estas plantas o de otras que les interesen. Pueden apoyarse de su libro de biología. Si es posible, muestren la infografía a sus compañeros y maestros. Por hoy terminamos. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta sesión y que además de aprender, se hayan divertido. Estuvimos muy contentas de poder compartir con ustedes este espacio. Yo soy la profesora Ana Gabriela Martínez. Y yo, la profesora Jacqueline Carlón. Nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.